Yo soy psicóloga del Poder Judicial, Distrito Norte, Circunscripción Tartagal, y en el año 2011 se realizó una intervención con una joven aborigen que a mí particularmente me ha conmovido de no poder hablar del tema por mucho tiempo porque lloraba. Entonces escribirlo ha sido una manera de poder, no sé si cerrar, pero sí poder plantear las realidades que se viven cotidianamente en el norte argentino. Inicio este trabajo con palabras de Norberto Bobbio del capítulo Presente y Porvenir de los Derechos Humanos. Aun cuando la hipótesis del Estado de naturaleza haya sido abandonada, las primeras palabras con las que comienza la Declaración Universal de los Derechos Humanos mantiene un preciso eco de ella. Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, lo que es un modo diferente de decir que los hombres son por naturaleza libres e iguales. Y cómo no recordar las célebres palabras con las que comienza el contrato social de Rousseau. El hombre ha nacido libre y en todas partes se encuentra encadenado. La declaración mantiene un eco de ella porque los hombres, de hecho, no nacen libres ni iguales. Son libres e iguales respecto a un nacimiento o naturaleza ideal. Continúa el mismo autor comentando que con la Declaración de 1948 comienza una tercera y última fase en la que la afirmación de los derechos es a la vez universal y positiva. Universal en el sentido de que los destinatarios son los principios allí contenidos, no son ya solamente los ciudadanos de tal o cual Estado, sino todos los hombres. Positiva en el sentido de que pone en marcha un proceso en cuya culminación los derechos humanos no solo serían proclamados o idealmente reconocidos, sino efectivamente protegidos, incluso contra el propio Estado que los viola. Luego de esta introducción, la intención del presente trabajo es pensar y analizar la forma en que se establecen algunas relaciones humanas en el norte de la provincia de Salta, donde conviven diferentes grupos culturales como etnias de pueblos originarios, criollos urbanos y suburbanos y extranjeros de los países vecinos, entre otros. En esta línea considero cómo es el establecimiento de la interacción dentro del contexto en el que se produce y la reproducción de modelos coloniales, incluidas las instituciones del Estado, particularmente la justicia. Quiero decir que posiblemente estén ausentes de las conciencias de estos actores sociales la historia transcurrida a lo largo de estos siglos, las batallas ganadas en pos de los derechos históricos del hombre y también el origen de las prácticas cotidianas de la actualidad. Pero sobrevive en ellas el ejercicio permanente de dominio y poder del hombre sobre la mujer y de una cultura sobre otra. Hago esta referencia al modelo colonial en los términos en que lo define Lemperrier, esto es, cómo el problema del estatus y de la identidad histórica de los dominios españoles lleva consigo un sistema de valoraciones, las más de las veces peyorativas, y fue el que prevaleció en Hispanoamérica a medida que se perfilaban las dificultades para impulsar las reformas modernizadoras. Patgen, en Señores del Mundo, refiere: ningún pagano ni cristiano impío podía ser sujeto de derechos. Para los colonos de la Nueva Inglaterra, dicha afirmación parecía constituir una base suficiente para desposeer a los indígenas. Por su condición de infieles, estos se veían privados de la gracia divina y no tenían, por consiguiente, ningún derecho legal. Sus propiedades o incluso ellos mismos podían ser confiscados por la primera persona piadosa con capacidad suficiente para someterlos. Quiero continuar la misma línea de reflexión agregando que aunque hayan transcurrido tantos años de la conquista, estas palabras aún atraviesan a muchas subjetividades y las desubjetivan y desposeen a otras.
El relato que continúa se basa en la atención que se le brindó a una mujer de 22 años de la etnia Wichí de la ciudad de Embarcación, Salta, en el servicio de psicología que dijera hace rato. En el año 2011, en oportunidad de que se presentara como víctima en una causa penal por lesiones y torturas. Comenta que se juntó siendo quinceañera con un hombre criollo mucho mayor que ella y se retiró de la casa de sus padres y parientes. A los pocos años dejó de convivir con esa persona y formó una nueva pareja con otro hombre también bastante mayor de nacionalidad paraguaya. Este hombre se dedicaba a las tareas rurales, por lo que a los meses de estar conviviendo se fueron juntos con los hijos de él a trabajar a una finca cercana a la localidad antes mencionada. La convivencia entre la joven Wichí y el hombre paraguayo no fue larga, ya que no llegó al año, pero sí fue tremendamente tormentosa para ella desde los primeros días. No será necesario relatar las atrocidades a las que fue sometida la joven, porque el fin del trabajo es pensar y reflexionar respecto de los derechos humanos. Y con este caso considero que se puede visualizar, por un lado, que desde ningún lugar a ella los derechos la asistieron, y por otro, cómo perdura en nuestra sociedad el predominio del hombre sobre la mujer y de una raza sobre otra. Y me pregunto si los derechos son naturales, y si lo fuesen, ¿por qué se arraigaron y hasta se naturalizaron las prácticas de superioridad de unos sobre otros? El título del trabajo menciona pobreza, género y raza, aspectos con los que me problematizo, porque pienso que estas dos personas tienen en común, tanto la mujer originaria como el hombre paraguayo, la pobreza. Son marginales, no tienen tierras. Ambos sufren la violencia visible del sistema económico, social y político. Y algunos datos los desconozco de parte del hombre, pero posiblemente no me equivoque en afirmar que ambos son analfabetos, sin cobertura de salud y con severas dificultades para el acceso a la justicia. Y cuando acceden, por lo general, es por una causa penal. Lo conflictivo y difícil de modificar socialmente es que a pesar de esas situaciones comunes en la cotidianeidad, podría esperarse un encuentro solidario entre las personas, pero la cuestión de género y racial tiñe la relación con una ensañada violencia que supera toda imaginación. Ferrajoli afirma: el primero de los 4 modelos de la relación entre derecho y diferencias es el de la indiferencia jurídica de las diferencias. Según esto, las diferencias no se valorizan ni se desvalorizan, no se tutelan ni se reprimen, no se protegen ni se violan, simplemente se las ignora. Este es el paradigma hobbesiano del estado de naturaleza y de la libertad salvaje, que confía en las relaciones de fuerza de la defensa o, por el contrario, la opresión de las diversas identidades. El mismo autor plantea que en sociedades paleoliberales el destino de las diferencias aparece confiado a las relaciones de fuerza y en particular el de la diferencia de sexo se resuelve en la sujeción de hecho de la mujer al poder masculino y en su relegación al papel doméstico natural de mujer y madre. El segundo modelo es el de la diferenciación jurídica de las diferencias, que se expresa en la valoración de algunas identidades y en la desvalorización de otras y, por lo tanto, en la jerarquización de las diferentes identidades. Según esto, las identidades determinadas por las diferencias valorizadas de sexo, nacimiento, etnia, fe religiosa, lenguas, rentas y otras, resultan asumidas como estatus privilegiados, fuentes de derecho y de poderes e incluso como base de un falso universalismo modelado únicamente sobre sujetos privilegiados, mientras otras, como la de mujer, se asumen como estatus discriminatorios, fuente de exclusión y de sujeción y a veces de persecuciones.
El tercer modelo es el de la homologación jurídica de las diferencias. Las diferencias, empezando por el sexo, son también en este caso valorizadas y negadas, porque todas resultan devaluadas e ignoradas en nombre de una abstracta afirmación de igualdad. Resultan desplazadas o peor aún, reprimidas y violadas, en el cuadro de una homologación, neutralización e integración general. Un cuarto modelo, el de la igual valoración jurídica de las diferencias basado en el principio normativo de igualdad, en los derechos fundamentales, políticos, civiles, de libertad y sociales, y al mismo tiempo en un sistema de garantías capaces de asegurar su efectividad. Este modelo garantiza a todos su libre afirmación y desarrollo, no abandonándolos al libre juego de la ley del más fuerte, sino haciéndolas objetos de esas leyes de los más débiles, que son los derechos fundamentales. Lemperrier expresa: ¿cuántos siglos son necesarios para que una sociedad colonial deje de serlo y se vuelva sencilla y llanamente en una sociedad? Hasta cierto punto, la respuesta depende del esclarecimiento que algunos conceptos que trasplantados de la sociología a la historia nos llevan a darle cierta interpretación a una serie de fenómenos que, considerados desde el punto de vista histórico del cambio y de las mutaciones ligadas al pasar del tiempo, cobrarían otra significación, tales como reproducción, integración o control social. Al analizar la reproducción del sistema social mediante la adaptación rápida y exitosa de los elementos de la hispanidad, en este caso la integración de la población indígena dentro del sistema español, de la administración de justicia, Polón y Simard deja claro que la justicia fue un espacio de participación capaz de integrar a los indígenas dentro del orden colonial. Con ello, según el autor, la justicia forma parte de la fuerza del marco colonial y permitió su renovación. Entonces, reproducción y renovación. ¿Por qué no suponer que la renovación no fue la reproducción del sistema colonial, sino la creación de un nuevo orden de cosas? Se puede ir más allá añadiendo a la justicia aspectos de la vida colonial que han sido estudiados de cerca en los últimos años. Este conjunto de prácticas sociales, tantas veces calificada en términos de instrumentos de control y de reconducción de la dominación, pueden ser interpretados en calidad de medios de socialización, aprendizaje, formación de hábitos e inculcación de valores y saberes que no solo integraban a los indios, sino que eran productores de autonomía individual y colectiva. No termina la historia de esta joven wichí en la violencia que sufrió, ya que como consecuencia de esta perdió la vista, sufrió desfiguración de rostro y volvió a convivir con la primera pareja por sus carencias económicas y es quien actualmente le oficia de lazarillo. Hasta el momento de nuestra intervención tampoco había recibido asistencia médica alguna, como tampoco social ni psicológica. Cabe aquí otra reflexión entonces. Si el Estado tomó conocimiento de tal situación a través del Poder Judicial y no le brindó todo el dispositivo asistencial y contenedor que la joven requirió, ¿acaso no está reproduciendo más del mismo modelo? ¿Continúa la justicia formando parte del marco colonial? ¿Qué ocurre con el tercer modelo de homologación jurídica de las diferencias? Para la mujer indígena, el sistema jurídico no fue cercano ni física ni espiritualmente. Previo al hecho denunciado, esta mujer, como tantas otras, no fue amparada por el Estado de manera alguna. Pero una vez que su situación personal tomó estado público y se la continuó ignorando, ¿no es acaso una forma de violencia jurídica materializada en un hecho concreto? Utilizo aquí un dicho popular que se refiere a separar la paja del trigo, ya que enseguida podemos pensar que el hombre paraguayo está detenido, procesado, esperando fecha para ser enjuiciado y en consecuencia se hizo justicia.
Pero no es el aspecto penal tampoco sobre lo que reflexiono, sino la vida de esta mujer, sobre su desfiguración de rostro y su ceguera. Si esta fuera una causa civil, en términos monetarios, ¿cuánto dinero significará en una persona de 22 años desfiguración de rostro y ceguera? Pues esta joven tampoco en términos económicos fue resarcida. Lemperrier se preguntaba cuántos siglos son necesarios para que una sociedad colonial deje de serlo y se vuelva sencilla y llanamente una sociedad. Agrego, ¿cuánto tiempo será necesario que transcurra para que el paradigma de los derechos humanos se naturalice, se haga práctica cotidiana, para que se reproduzca y no como un paradigma al servicio de los seres humanos y en consecuencia de las instituciones? ¿Cuánta letra más será necesario escribir a favor, en pro de la igualdad, de la valoración de la igualdad, del respeto por las diferencias, no de la subordinación de un sexo sobre otro, o una raza sobre otra, o una cultura sobre otra? Nada más.